en supermercado tú no paras de generar información. Tú vas a un supermercado, pasa producto, pasa producto, pasa producto, todo el día, todos los días, 24/7, todos los días. ¿Cómo le sacas información? Porque los dashboards no te sirven. ¿De qué te sirve un dashboard si tienes 200.000 SKUs, tienes 50 tiendas, tienes medio millón de clientes? ¿Cómo unes todo eso? Y casualmente la única forma de hacerlo correcto es con lo que me decías antes, con inteligencia artificial. Hola y bienvenido a este nuevo episodio. Estamos aquí todavía en Monterrey, Nuevo León. Tenemos un invitado de Panamá. Es Tony Castillo, es el director de tecnología de Super 99, es un supermercado de Panamá. Tony es español y estamos grabando en México, en Monterrey, así que hoy tenemos contenido mezclado, contenido internacional. Vamos a hablar sobre la tecnología, sobre el e-commerce, retail y vamos a también traer algunas historias de Tony porque es una persona que lleva muchísimos años en el mundo tecnológico. Tony, bienvenido. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí, muy feliz de estar en tu podcast, muy feliz de estar en Monterrey y en México, era un país que siempre había querido conocer. Realmente empieza una transformación en el retail, según tú. O sea, ¿por dónde empezaste tú en Super 99 y dónde está tu foco hoy? Bueno, mi foco ahora mismo está... Mi foco al inicio fue entender la empresa, entender qué era lo que estaba haciendo, porque te explico, el retail, el tipo de retail en el que estamos, o en el mercado panameño, son empresas que fueron creciendo con el tiempo, son empresas que se tuvieron que hacer muchos controles, son empresas familiares, entonces se hacían muchos controles en todas las tiendas, en todos los procesos, y cuando yo llegué, lo primero que teníamos que hacer era la transformación digital, pero del core de la compañía, de cómo funcionaba la compañía. Eso fue los 2 primeros años, se hicieron muchos proyectos de simplificar procesos. Habían procesos que simplemente se hacían porque siempre se habían hecho. ¿Puedes dar un ejemplo? Había controles en la tienda para asegurar que las ventas estuvieran bien, porque el sistema anterior daba muchos problemas. Pero el sistema anterior a nuestro RP se había cambiado hace 12 años. O sea, es eso de asegurarte que no falte un centavo, se continuaba, pero el costo de tener esos controles era mucho más alto al posible riesgo del dinero que se podía perder. Esos fueron mis 2 primeros años. Luego ya después de esos 2 primeros años ya se empezaron con proyectos de transformación hacia orientarse al cliente, a darle un valor al cliente, a que mercadeo tuviera nuevas herramientas, comercial tuviera nuevas herramientas, y esos han sido los 2 últimos años. Cuéntame de esa solución que tú hiciste para ahorrar bastante lana al súper con una innovación de POS. Bueno, esa solución tuvo varias etapas. Como yo te comentaba ayer, la primera etapa fue queremos transformarnos al cliente. Claro, tal vez puedes empezar con cuál era el problema, ¿no? El primer problema es que queríamos conocer a nuestro cliente. Entonces, la primera revisión fue cómo hacemos que el post actual funcione para conocer a nuestro cliente. Lo desechamos. Teníamos un contrato grande de mantenimiento, entonces lo desechamos porque era muy difícil desarrollar, era un programa muy antiguo, era un programa que el costo de desarrollo iba a ser muy grande y muy largo tiempo. El segundo proyecto que vimos fue, bueno, si nosotros no podemos con lo que tenemos, vamos a ver qué tienen las grandes marcas. Y ahí era lo que te comentaba un poco ayer, de que eran contratos o licenciamientos muy altos, y el problema es que el retail es una vertical dentro de tecnología, pero el retail tiene subverticales. No es lo mismo moda, no es lo mismo restaurantes, no es lo mismo un supermercado y no es lo mismo una farmacia. Cuando vimos ahí había 2 problemas. El licenciamiento era muy caro y luego hacerlo, desarrollarlo, era prácticamente como hacer uno nuevo, porque todos estaban orientados hacia la moda. Tercera opción, vamos a hacer algo nosotros. Fue un buen momento, porque ese fue el momento donde ya las nubes habían liberado mucha tecnología y nos podíamos acoplar a punta de microservicios. Por eso yo te decía ayer que yo no tengo un software, yo tengo un ecosistema de servicios, donde cada microservicio me da una facilidad
y lo que me permite ahora mismo tener un software mucho más económico. Yo te dije ayer que está alrededor de 13x más económico, pero mucho más potente que el que tiene la competencia. ¿Puedes explicar en simples palabras qué es un microservicio? Así si fuera para dummies. Mira, yo lo veo como la mayoría de software son monolitos. Una casa entera donde tú tienes todos los servicios, todas las APIs, toda la base de datos, tú tienes todo el código en todo ese monolito. Lo que decimos cuando llamamos microservicios es que fuimos rompiendo cada servicio que se utilizaba. Yo tengo un balanceador de carga que, por ejemplo, solo se encarga de hacer las integraciones. Ese balanceador de carga crece según demanda. Tengo una base de datos, la cual lleva toda la información. Tengo Kubernetes que se comunican para hacer toda la comunicación interna y tengo un software, pero es un frontend de la base de datos. Entonces, mi core es la base de datos. Luego, todo lo que pasa en la base de datos lo corro con un microservicio de mi nube que lo llevo a mi lago de datos y de ahí le pongo inteligencia artificial, corro procesos de inteligencia artificial. ¿Puedes simplificar esto? Como que aterrizar un poco. Si no fue para alguien que no es tecnológico. Si no fuera para algo tecnológico. Bueno, póntelo así. Desde tal vez punto de vista del cliente. ¿Cómo eso me afecta? ¿Cómo te afecta a ti como cliente? Sí. Bueno, lo que eso nos permite ser mucho más rápido con la competencia. O sea, actualmente todo eso que te acabo de dividir en eso me da unos beneficios. Aparte del económico, que ya te dije era mucho más económico, me permite desarrollar mucho más rápido. ¿Y eso qué significa para el cliente? Nosotros no podemos sacar promociones de lotería, de sorteos, de dinámicas muy diferentes, promociones por día, promociones por categoría, por producto, por marca. Y cada vez que pedimos hacer cualquier cosa, es muy fácil hacerlo porque no tenemos que golpear al edificio entero. Agarramos una parte del código y simplemente la modificamos. Y eso nos da mucha agilidad. Entonces, el cliente de Super 99, aparte, se le permite que tener las promociones personificadas, porque a ti y a mí podemos ir un día a la semana y tú tener una promoción y yo no tenerla, y yo puedo ir el viernes y tener otra que tú no tienes. Entonces, empezamos a conocer lo que está haciendo nuestro cliente y empezamos a ofrecer lo que a él le interesa. Tuve un episodio con Rappi, Andrés, el director de Rappi Turbo, y me decía que su algoritmo actualmente, si nosotros estamos viendo un partido de fútbol en la misma habitación, a ti te va a llegar por tu comportamiento un tipo de promociones y a mí otra. Bueno, lo que hacemos nosotros es, lo que podemos hacer ahora es, yo te envío una promoción y a mí me la envío. Si yo la utilizo y el algoritmo ve que es útil, a ti la próxima vez, aunque estemos en el mismo grupo, a mí me la va a enviar, pero a ti te va a comunicar otra. Hasta que alguna se vuelva un accionable para que tú regreses a la tienda. O sea, tú buscas cuál me va a enganchar basado en mis compras históricas, ¿no? Sí, yo veo que tú compras, que te interesa, y hay dos formas de verlo. ¿Qué tú dejas de comprar? Es una. Entonces... O sea, dejé de comprar mi chocolate favorito Lindt, ¿me vas a tirar una promoción de ese chocolate? No, mira, tú me compras a mí todo lo que es frescos, verduras, carnes, pero tú nunca me compras nada de limpieza. Si tú llamas a mi súper, ¿por qué no lo haces completo? Entonces, intento que... Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Simplemente estás haciendo refill. Entonces, yo quiero que dejes de hacer refill para que seas stock up, que es que todo el súper se haga. Entonces, ¿cómo es refill, stock off? Refill, stock up, es que tú viene la quincena, la mensualidad o el momento del mes que tú hagas, que tú haces el súper para toda la casa. Refill es que tú vienes y me compras un par de productitos. Entonces, si tú no me compras todas las categorías, significa que el súper no lo haces conmigo, sino que simplemente vienes por unos productos. Entonces, la idea nuestra es que tú hagas todo el súper con nosotros. Ok. Y tus algoritmos buscan siempre... ¿Cuántas categorías de clientes existen? ¿Refill, stock off? Esas son las misiones, hay 4.
urgente, diario, refill y stock up. Pero esas son las 4 que maneja el... ¿Y cada súper tiene sus categorías? Cada súper tiene sus categorías, pero lo que te define esa misión, la misión es la razón por la que fuiste al súper. Ah, ok. O sea, existe categoría del cliente y existe la razón. Sí. Entonces, nosotros segmentamos a nuestros clientes por la razón que vas al súper. O sea, tú puedes ser un cliente que tú hagas stock up y te gastes $100, o ser un cliente que hagas stock up y te gastes $300. Aunque sea la misma misión, tienes 2 perfiles diferentes. Y puede ser un cliente que hagas refill y te gastes $200 más que el de stock up. Pero claro, aquí en Atacas, el de stock up ya está comprando todas las categorías. Eso significa que compra productos más baratos porque es lo que puede comprar. Okay. Pero tú tienes que enfocarte que el que hace refill, que compra mucho más, te haga todo el stock up para que todo el súper venga hacia ti. ¿Y qué promociones envías al que hace todo el súper? ¿Stock off? ¿Stock off? No, ahí lo que se hacen son promociones pertenecientes al programa de lealtad. Nosotros tenemos muchos productos que solo están en promoción en el programa de lealtad. Entonces, ese cliente recibe todo, pero muchas veces no simplemente recibir la promoción. Muchas veces también es cómo yo te aviso de que tienes esa promoción. Y a lo mejor yo te aviso las promociones de lo que tú más compras, pero la otra persona le notifico notificaciones de cosas que necesito que me compre. Tony, ¿tienes algún insights con todas las innovaciones que has hecho? ¿Algún insights que a ti te sorprendió del consumidor, del comportamiento del cliente? Después de migrar estos sistemas que desarrollaron. Bueno, era algo que casualmente comentamos antes. Yo siempre sabía que, como te comenté, yo antes trabajaba en Subway. Yo sabía que Subway es un mercado de valor. Es un mercado que busca promociones, es un mercado que busca precio. ¿Pero Subway? ¿Qué es Subway? Subway, la cadena. Subway. Subway, sí. Ajá. Mi inglés no es el mejor. Yo trabajaba en la cadena de sándwich. No es la promoción ninguna. Entonces, Subway... No nos patrocina hoy. Entonces, yo sabía que Panamá era un mercado de valor. Cuando nosotros empezamos a lanzar promociones que le lanzaron un valor al cliente, sí que se notó una mejoría. ¿Cuál es la mayoría de programas de lealtad de Panamá? Todos utilizan puntos. ¿Cuál es el problema de eso, de utilizar puntos? Que como el margen del supermercado es tan bajo, tú tienes que comprar tanto dinero para luego sumar $3-4. O sea, tienes que comprar cientos y cientos porque el supermercado no te puede dar más, porque el margen es muy bajo. Uh-huh. Y el cliente siempre decía, en todas las encuestas que hacíamos, que no le gustaban los puntos. Los puntos estaban mal vistos en Panamá. Y nosotros nos fuimos más a que nuestro programa de lealtad... ¿El cliente decía, no me gustan los puntos? No. O sea, nosotros hicimos entrevistas, llevamos a varios clientes, los llevamos a algún lado y el mensaje era ese. El mensaje era, no nos gustan los puntos porque nunca los podemos canjear. Okay. Porque tú puedes estar un año comprando en un súper y a lo mejor tienes $10 en puntos. Entonces, ¿cuál es el valor? Pero si tú me das personalizadas donde en el momento de la compra yo agarre el programa de lealtad inmediatamente, ya le vea el valor, eso a mí me interesa mucho más que no sumar puntos durante todo el año para luego poder pagar una décima parte de un súper. Cuéntame de ese caso con un sándwich en Subway que costaba $2. Bueno, nosotros cuando yo trabajaba ahí teníamos el Wow, que se llamaba baratísimo, que era el Subway de $2, y por eso decía, Panamá es un mercado tan de valor que el 60% de las ventas llegaron a ser ese emparedado. Wow. O sea, un producto generaba el 60% de las ventas. ¿Cuál es el producto que más representa las ventas en el súper? Bueno, en el súper son los productos del día a día. O sea, la comida arroz. Panameña, arroz, carne, frijoles. Y bueno, no, mentira, el pollo. Panamá es un país que consume mucho pollo. Creo que México debe estar cerca con pollo y coca. No, mira que no está tan alto. ¿No? No. Creo que... Panamá es mucho más cervecero que cualquier otra cosa. Yo estaba hace 2 semanas salí de Oxxo,
compré después del deporte mi jugo, estaba 5 minutos tomando el jugo y solo estaba mirando observando con qué compra sale la gente después de las 7 de la tarde. Bueno, fue o cerveza o coca. Bueno, sí, cerveza o Coca-Cola. Yo supongo que también Oxxo, por ser quienes son los dueños, deben incentivar la venta y deben de ponerle las mejores ubicaciones a los productos de Coca-Cola. Ahora que lo dices, claro, arriba del Oxxo normalmente aparece promo de cervezas y claro, siempre hay promociones de cerveza y coca. Sí, pero los más productos, los más vendidos son esos. La soda, Panamá se toma mucha soda, no mucho, pero es un país donde cuando hay fiestas familiares, cuando hay fiestas largas, cuando son carnavales y cuando hay días libres, lo que se dispara es la venta de cerveza. Pero de una manera exponencial. O sea, para que entiendas, el día que más se toma cerveza en el país, que creo que es el país es como uno de los 5 países en el mundo que por habitante se toma más cerveza, más litros de cerveza al año, el día que más se vende es el Día de la Madre. Es el día, es como toda la familia se une, ves a los primos, porque claro, no es el Día de la Madre, es el Día de la Madre y de la abuela, porque todo el mundo se une, entonces ahí la gente hace sus barbacoas, hacen su asado y se toma mucha cerveza ahí. ¿En Panamá también dicen barbacoa? Yo es asado, pero yo he metido mi español ahí. He metido mi español. Hay que guardar las raíces. Sí. Te quería preguntar sobre la inteligencia artificial, pero antes de eso, como CTO, CIO, el director de tecnología, mayor reto en el retail, ¿cuál es? Mi mayor reto fue entender el negocio. O sea, cuando te digo... ¿Qué significa esto? Entender el negocio es dónde puede aportar la tecnología valor. No es automatizar un proceso por automatizarlo, es agarrar la inversión para maxificar el retorno de inversión. ¿Por qué te lo digo? Yo te comentaba antes que muchos de los software que tenemos, al no tener la cantidad de usuarios que tiene un retail de México, un retail de Colombia, pues obviamente el precio es más elevado. Entonces, cualquier inversión de desarrollo, cualquier inversión que se haga de ese tipo, a mí me miden mucho qué beneficios trae la empresa, ¿no? Entonces, entender ese monstruo, entender por qué la gente hace las cosas. Y ahí aprendí mucho. Había cosas que no le veía ninguna lógica. Y luego cuando me lo explicaron, tiene toda la lógica del mundo. Y había cosas que no tenían ninguna lógica. Cuando lo pregunté, la respuesta es porque lo hemos hecho siempre, ¿no? Porque la abuela lo hacía. Sí, porque lo hemos hecho. Entonces, eso fue mi mayor reto. El segundo mayor reto es, en supermercado, tú no paras de generar información. Tú vas a un supermercado, pasa producto, todo el día, todos los días, 24/7, todos los días. ¿Cómo le sacas información? Porque los dashboards no te sirven. ¿De qué te sirve un dashboard si tienes 200.000 SKUs, tienes 50 tiendas, tienes 500.000 de clientes? ¿Cómo unes todo eso? Y casualmente la única forma de hacerlo correcto es con lo que me decías antes, con inteligencia artificial. La única forma de que de verdad te puede dar un valor. Porque cuando un director ve un dashboard, le pone 0.7%. Pero ese 0.7% puede ser 1.2 millones. Porque tienes 300.000 SKUs que tenemos ahora, algo así, de histórico. Tenemos 300.000. Entonces, esa cantidad de datos... ¿Cuántos? 300. 300.000 tenemos en el punto de venta ahora. 300.000... Sí, normalmente en la tienda hay como 50.000, 60.000, porque van entrando marcas nuevas, van entrando salidas... Toda esa vuelta se da, pero como no paras de generar información, es lo más difícil. ¿Qué haces con la data? Porque la data tiene un valor, todo el mundo dice que tiene valor, pero yo creo que todavía hay muy poca gente que le saque un valor. Bueno, cuéntanos, entonces, ¿cómo viste el valor? ¿Cómo le empezaste a sacar? Bueno, en verdad, yo supongo que como mucha gente estamos empezando, el valor, ¿cómo lo estamos viendo? Estamos viendo que de pasar de reportes o de pasar de típico BI a modelos matemáticos donde poder diferenciar a nuestros clientes, el resultado ha sido... Se ha visto una mejora en ventas. Se han visto que los clientes que hemos podido tocar, que ya conocemos,
los que nos dicen su nombre, le podemos dar un mejor servicio. Y a un mejor servicio, el cliente te lo devuelve con mejores compras. Si tú le das más valor al cliente, el cliente te va a comprar más. Hablemos un poco del e-commerce, porque me parece interesante lo que charlamos, que Panamá, por el nivel de servicio bajo, la gente no compra online, no confía. ¿Por qué es así? ¿Por qué e-commerce no está funcionando? ¿Qué está pasando con el e-commerce? Nosotros lo tenemos desde hace un año. Va mejorando poco a poco. Tenemos un buen grupo en e-commerce, o sea, es un buen departamento. Pero cuando yo hablo con la gente que conozco, cuando hablo con mis amistades, le digo, oye, pero pídelo y no tienes que irte al súper. La respuesta siempre es la misma, no, pero yo prefiero comprar. Yo prefiero ir yo, tocar mi fruta, siempre la fruta. La respuesta es quiero tocar mi fruta. Entonces, ¿de dónde viene eso? En verdad, yo estoy seguro, bueno, y al final cuando lo he conversado con varias gente, que es Panamá nunca ha tenido el mejor servicio al cliente. Si tú has ido a Panamá, lo habrás visto, no es un país muy dado a... He ido, sí, sé de qué estás hablando. Entonces, conozco Panamá. Está la desconfianza muchas veces en, oye, si yo pido, me van a dar la fruta que está en peor estado. Si yo pido, me van a servir... Si pido medio kilo, me van a dar 700 porque me van a sacar un par de dólares más. Pero esto es lo contrario. O sea, eso te lo puedo asegurar. Nuestros pedidos del e-commerce, o sea, la gente que hace el pick-up del e-commerce compra mejor que si fuera para ellos. Porque siempre se busca enviar las mejores frutas, siempre es el precio exacto, o sea, el peso exacto de lo que se pide, porque tú quieres que vuelvan a comprar. Y es más, nosotros tenemos un gran éxito en retención de clientes en e-commerce. Cuando entran, se vuelven regulares. Nuestro mayor problema es intentar conseguir nuevos clientes. ¿Cómo lo haces? Bueno, ahora hicimos la promoción de los 39 años del súper, lanzamos 25% de descuento, se generaron muchos nuevos clientes que compraban por primera vez en e-commerce. ¿En cuánto creció la base? Si nos puedes decir, con esa promo tan agresiva. En esa promo, ese día, si no me equivoco, fue un 400-500% más de lo normal. O sea, no tengo el último número, porque la promoción fue el lunes, no fue cada vez que pasó. Entonces, yo el lunes ya estaba aquí, tengo que regresar y preguntarlo, pero sí que fue muy grande. La base de datos incluso se tambaleó un momentito, pero bueno, conseguimos los resultados que se querían y aparte del resultado que se quería, que no era vender, era que gente conociera nuestro servicio, que era el resultado que en verdad queríamos, y esperamos que muchos se quedan con retención. No conozco bien si en Panamá, en Centroamérica, hay estas promociones tan famosas como Buen Fin, Hot Sale, que en México mueven, a veces es como un 20% de las ventas del año o hasta más, solo se generan en estas temporadas. Sí lo hay, pero en electrónicos. En supermercado no suele haber. O sea, es que en supermercado el problema del mercado del valor es que tú tienes, lo que te comentaba, miles de productos todos los días en promoción. Ya con un 10, con un 15, con un 2x1, un 3x2, que es un 50, un 33, entonces siempre hay. En los electrónicos sí tienen... O sea, hay gente que no compra su televisor de julio. Si necesita, si ya le gusta, quiere comprarse un televisor, ya de julio dije, bueno, voy a esperar al Black Friday. Pero si no, en otras categorías, mira que en ropa tampoco. Más que todo, sí, más que todo en electrónicos. Porque en Chile, o sea, los países que conozco más, Chile, de Cyber Day, México, Hot Sale, Buen Fin, es increíble. Las promociones que sacan, yo personalmente a veces puedo esperar, o sea, si no es urgente, espero un mes para comprarme, porque el e-commerce especialmente, o sea, de hecho, si tomar la historia, estos fueron las iniciativas de los e-commerce Institute y todas esas empresas. Sí, pero como te decía, ¿no? Tenemos que superar un poco. Y yo creo que lo estamos haciendo poco a poco, ojalá sea más rápido, el miedo a pedir por e-commerce, el miedo de que no te entreguen la cebolla
manchada, la cebolla rota, o sea, la cebolla más pequeña, la que no te sirve. Ese miedo es el que tenemos que superar. Porque en tiempos estamos muy bien, pero nos falta mejorar la confianza del cliente. Y la única forma de hacerlo es demostrárselo al cliente. Antes de ir al cierre, me gustaría preguntarte, ¿qué diferencia tiene cuando tú compras un software global? No sé, tenemos SAP, Oracle, Salesforce, versus herramientas locales que han construido en Latinoamérica. ¿Qué ventajas y desventajas hay? Mira. ¿O qué problema con los software globales en Latinoamérica? Yo creo, no te voy a hablar de software de empresas latinoamericanas, yo te voy a hablar que, yo no es que no crea, yo estoy seguro que la gente todavía no entiende la cantidad de buenos desarrolladores que hay en Latinoamérica. Mucho de mi crecimiento ahora en el departamento han sido programadores, incluso estadísticos, que ya mi departamento al manejar tanta data ya contratamos un par de estadísticos y un nivel alto, o sea, un nivel que si tú tienes el conocimiento del negocio tú te puedes apalancar en ellos. El problema de los software globales es que muchas veces para muchas cosas se necesitan muy cerrados by the book, pero como manejan un tipo de consultoría muy específica, el costo es muy elevado, pero quitando el costo porque tú quieres el resultado, los tiempos y conseguir una persona, yo he hecho consultorías que he necesitado de SAP y me han dicho, ahora no puedo empezar, mis consultores se liberan en 3 meses y yo tengo que esperar. Pero el nivel, te lo digo de verdad, y eso sí que es algo que para mí es muy importante que la gente sepa, el nivel de programadores que yo he conseguido y que no es difícil de conseguir en Latinoamérica es muy alto. Países como Ecuador, países como Chile, países como Colombia. Mira que nunca he trabajado con nadie de México porque uno siempre mira para lo que está más cerca. Nivel que wow, o sea, es algo que todavía no he quedado descontento con ninguno. India, Ucrania. Lo que pasa es que yo tengo el mismo uso horario, importante, el mismo idioma. Claro. Y el costo no es muy diferente. O sea, no sé cuándo está Ucrania, nunca he hablado con nadie de Ucrania, pero lo que pasa es que uno cuando tiene 20 y pico años, que va a crear el app para volverse millonario, habla con la gente de la India y en verdad las personas de la India me hicieron el software que ellos querían y yo le dije, pero tengo el correo, esto no fue lo que te pedí. Y me dijeron, no, esto es, y simplemente me colgaron la llamada y es muy difícil. Entonces, Latinoamérica es una cultura muy servicial, muy cercana, se nota un valor agregado en los programadores. No son lo más divertido porque siguen siendo programadores, pero en Latinoamérica una persona un poco más fría es una persona mucho más caliente o mucho más cercana que en cualquier otra parte del mundo. Oye, una pregunta personal que yo sufrí primero. Yo llevo soy de Ucrania y llevo 10 años en Latinoamérica. Algo que me costó primeros 2 años es que es lento. Acostumbrarse a mañana, acostumbrarse a que la gente no sabe decir no. Ese es uno de los mayores problemas. La gente no te dice que no. Claro. ¿Cómo? ¿Tú crees que así son y por eso nos gusta vivir acá? Yo creo que sí que hay mucho respeto al superior y mucho excesivo miedo a veces también. Y yo me he encontrado situaciones donde le he dicho a la persona en mi departamento de que, oye, pero me hubieras avisado, no pasa nada, o sea, tú no eres programador, tú no sabes de esto. Y él sin dormir por días. Entonces, eso también me ha chocado. Y a veces cosas que eran una simple llamada, un simple, dime, no pasa nada. Tú no puedes hacer enfrentar la cosa. Me ha chocado mucho. Lo de la lentitud. Es presente en Centroamérica. Es presente en Centroamérica, pero en el mundo de supermercado eso no existe. O sea, todo debe ser inmediato, todo debe estar para allá. La gente lo intenta, aunque, o sea, yo tuve hace como 14 meses, yo tenía que sacar algo rápido, una solicitud que me había hecho la junta directiva. Y yo estoy muy agradecido con mi departamento porque muchos vinieron en diciembre, sábados y domingos a apoyarme
aunque no sabían, me decían, señor, yo le ayudo, dígame qué tengo que hacer. Iban lentísimos, lentísimos para lo que comparado con un programador. Pero todo ese apoyo que me hicieron me ayudaron en mucho lo que hacía. Entonces yo estoy muy agradecido. O sea, un compromiso alto. Compromiso muy alto. Compromiso muy alto. Y no solo con leal, la empresa. Y la gente leal, ¿verdad? Leal Sí. a la empresa y a la persona. Porque yo no soy una persona que me vas a ver dando vueltas por el departamento, riéndome. Yo voy, hola, buenos días, los trato a todos con respeto. Cuando tienen algún problema les intento ayudar. Los que se atreven a hablar conmigo, porque obviamente no todo el mundo le cuenta todos sus problemas a la gente, pero son gente muy leal, son gente muy servicial, y estoy muy feliz con mi departamento. O sea, las personas que durante los 2 primeros años hubieron entradas, salidas, el departamento que me quedé, para mí es un all-star ahora mismo. Vamos a cerrar este capítulo acá de Monterrey, y si, como siempre, te pedimos tu comentario, like, si te gustó el episodio, encontraste algo valioso de valor, regálanos unos minutos, unos likes, una campanita, y hasta la próxima. Chao.